Aquí nos encontramos en Roma y tenemos la presencia de Jesús Lino Guanay, un abogado que viene del Perú. Ha estado becado aquí y ha estudiado también Derecho Internacional. Señor Jesús Lino, buenas tardes. Aquí en Roma, en este restaurante peruano. Y para hacerle una pequeña entrevista conjuntamente al presidente de FOPE, señor Carlos Brito. ¿Qué le parece Roma después de 28 años de ausencia? Bueno, para mí en primer lugar es un gusto venir a esta ciudad que conocí hace 28 años en mi condición de estudiante de posgrado de Derecho. En aquellos años, como mi presencia solo fue para fines netamente académicos, por haber sido el mejor alumno de la Universidad de San Marcos, en esas épocas vislumbré la realidad de los peruanos desde el punto de vista académico. Mi conexión, mi amistad con la gente del Estado Vaticano, de la Iglesia Católica, me permitió incluso darle otra tonalidad a mi experiencia vivida. Sin embargo, en aquellos años no había mucha cantidad de peruanos aquí en Roma. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando del año 1986 a 1988. Eran pocos los peruanos, no estaban tan asociados, aglutinados, los sufrimientos o la ausencia de derechos que padecían no estaba organizado. Había lógicamente algunos líderes como el recordado Rodrigo Jaimes Hidalgo. Sin embargo, más estaban abocados al reclamo de los derechos de todos los sudamericanos, africanos y asiáticos. Los tiempos han cambiado. Ahora que he vuelto en esta pequeña gira por el viejo continente, me da un gusto volverme a encontrar acá en esta ciudad hermosa, la ciudad eterna Roma, pero he encontrado la realidad de los peruanos que ya están constituyendo comunidades porque son numerosas y también a raíz de los sufrimientos y la carencia de derechos como extranjeros, están mejor organizados, conocen de la realidad del país y sufren sus propios problemas y tienen sus propias reivindicaciones. Para mí hay un doble sentimiento, el sentimiento de la emoción de encontrar a uno de los lugares más maravillosos que conozco, que es Roma, pero también el sentimiento nacional, porque he nacido en el Perú, de encontrar a mis compatriotas con ausencia de derechos. Yo en realidad me siento feliz y a la vez preocupado por la situación de los peruanos en el exterior. En todo caso, creo que el amigo connacional es la palabra correcta y no politizada, ¿no? Porque ya no se puede decir ni compatriota porque tiene una connotación diferente, egoísta y hasta mezquina. Nosotros somos connacionales porque hemos nacido en el mismo terruño de la misma nación, aunque pluricultural, etc. En ese sentido, quisiera más bien escuchar las palabras del peruano como yo, como el entrevistador también, Juan Sandoval, Carlos Brito. No sé qué puede decir él. Bien, Jesús, antes de todo, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a Roma después de 28 años. Y como tú lo has señalado, es verdad que ha habido cambios, muchas transformaciones. Como otros en el Ande, en el Perú profundo, decían, se han cambiado las polleras, pero la música sigue siendo las mismas. Entonces, más o menos eso se redunda en lo que significa la problemática del peruano en el exterior, que han pasado diversos gobiernos y que ninguno ha sido capaz de poder no solamente escuchar las propuestas de los peruanos en el exterior, sino que también ninguno ha tenido el coraje, en términos de políticas públicas, para poder realizar una serie de lineamientos
que tengan que ver con la protección de los peruanos en el exterior. Actualmente en el mundo somos más de 3,5 millones de peruanos. Actualmente también en el mundo, en estos últimos 30 años, los peruanos en el exterior hemos remesado al Perú más de $1 billón. Y eso no lo ha realizado ninguna transnacional. Entonces, con nosotros, ¿qué cosa es lo que planteamos? Nosotros planteamos lo siguiente, porque no me parece ni correcto, ni que en un siglo XXI se mantenga todavía esas posiciones serviles y de esclavismo. Te explico. Por ejemplo, un peruano que se está regresando al Perú después de 10, 12, 15, 18, 20 años de trabajo, prácticamente se regresa dejando todo aquello que ha sido sus aportaciones para el sistema de pensión y de jubilación. Y esto ha sido señalado, no desde ahora, desde hace tantos años. Entonces, ¿eso qué significa? Significa desprotección, que el Estado está de espaldas hacia la problemática de los peruanos en el exterior. Entonces estamos pidiendo sobre esto porque nosotros tenemos avanzada una propuesta política que tiene que ver justamente a discutirla en el Parlamento, no solo de Italia, sino hasta en el Parlamento Europeo, y que esto sirva para que también otros países sudamericanos y de otras diásporas presentes aquí en Italia tengan ese derecho. Porque el Perú, tú como abogado me dirás, también nosotros somos firmatarios desde el 69 en Viena, de lo que se llama la intangibilidad de las aportaciones pensionísticas, y donde eso es un derecho. Nosotros somos trabajadores internacionales, somos trabajadores migrantes, y como trabajadores migrantes el Estado está en la obligación de garantizar estos derechos, y por lo tanto eso no lo está haciendo. También nosotros justamente estamos actualmente en la recolección de firmas, se ha superado ya los 2 millones con los hermanos funavistas en el Perú, y donde estaremos presentando ya el próximo mes seguramente ante la OMP, y donde hemos presentado ahí todo lo que es, a través de un congreso que se hizo de peruanos en el exterior, el llamado capítulo de los derechos del peruano migrante. Es decir, nosotros estamos trabajando desde un punto de vista político e institucional. No estamos aquí esperando ningún cargo ni ningún puesto. Simplemente lo que nosotros queremos es cambiar el Perú. Y para cambiar el Perú necesitamos también unirnos a ciertas fuerzas políticas en las próximas elecciones que tengan esa visión del Perú, que no sea simplemente un crecimiento macroeconómico, sino que su crecimiento fundamentalmente debe estar en el desarrollo económico, con el desarrollo de sus indicadores sociales, fundamentalmente. Si no, no podemos hablar nosotros de un país desarrollado o en vías de desarrollo. Entonces, ¿qué otras cosas más es la que nosotros seguimos planteando? Nosotros planteamos, por ejemplo, de que exista también en los países, como es el caso de Estados Unidos, en Sudamérica, en el caso de Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, incluso donde existe un volumen poblacional importante, los peruanos en el exterior, allí tengamos los representantes ante la embajada, que sean los mismos peruanos, porque ellos conocen esa problemática, y eso en las nuevas tendencias de lo que significa la diáspora y la inmigración, nosotros somos ese aspecto importante que sirve en la sociedad del codesarrollo a través de la cooperación internacional, para crear no solamente puestos de trabajo, sino para generar una economía totalmente diversa, como la venimos haciendo ahora, pero que definitivamente no hay un apoyo de parte del Estado en estas políticas de Estado para que nosotros podamos articular las fuerzas productivas que se encuentran en el exterior con las fuerzas económicas que pueden ser muy importantes en el interior del país. Y lamentablemente todos los gobiernos que han pasado nos hicieron promesas, pero ninguno hizo absolutamente nada por nosotros. Entonces, la otra cosa importante que también planteamos nosotros es que, visto que existe una ley, la de los gobiernos regionales, la 27867, donde nosotros establecemos que también se debe crear una nueva región de los peruanos en el exterior, y que así como existe su propia estatutos, su propia organización, su estructura, sus normas, sus competencias, también esta, a través de ese gobierno regional, pues sea una sociedad no solamente descentralizada, sino que también en el exterior nosotros tengamos las posibilidades. Y lo otro es que también nosotros planteamos la creación de un organismo descentralizado, que sería el Instituto de Migraciones del Estado peruano, y que se ocupe
primero de planificar, de organizar, que tenga también una representación de los mismos migrantes para que nosotros podamos realizar y promover, diseñar programas y servicios que tengan que ver con la reinserción social, económica y la defensa fundamentalmente de los derechos humanos, y que tengamos también esa inclusión social. Entonces, visto esto, y que en las próximas elecciones que se presentan, nosotros justamente también planteamos en que nosotros somos, como se dice, una especie de los hijos de nadie, que nosotros no tenemos ningún representante de aproximadamente 1 millón de votantes que vamos a hacer ya en este 2016, y ni siquiera un representante ante el Congreso peruano. ¿Por qué? Porque definitivamente no existe un distrito electoral, como por ejemplo lo tiene Italia, donde tiene 16 diputados por el exterior y tiene 6 senadores. Y asimismo lo tiene hasta Ecuador con 6 representantes, Colombia, etc. Es decir, otros países, incluso hasta Bolivia, etc. Otros países que han estado mucho más atrasados que nosotros en este aspecto. Entonces, lo que nosotros también aquí, digamos, vemos en nuestra comunidad es que también el Estado digamos, hay un continuismo, no solamente por todo lo que se conoce a nivel mundial incluso, de lo que son los llamados índices de corrupción, porque esta Constitución justamente lo permite. Y seguramente como abogado llegamos a esa conclusión, que esta actual Constitución política del Estado peruano tiene márgenes incluso de poder dar ese espacio para que se proteja la corrupción en el país. Entonces nosotros planteamos no solamente la nueva Constitución, y ahí también esa nueva Constitución, el capítulo de los derechos del migrante, por ejemplo, nosotros señalamos que son funciones también del mismo presidente, que debe de indicar, señalar y enviar sus representantes ante diversos organismos que tengan que ver con el problema de la diáspora, con el problema de la migración, como es el caso de la OIT, como es el caso de la ONU, de la OEA, de la CAN, de la OIM, incluso en la misma Comunidad Económica Europea, para que estos derechos también se sigan impulsando y algunos los vayan desarrollando, es decir, con esa visión de la protección del peruano en el exterior. Entonces, nosotros seguimos luchando y seguimos sobre todo llevando a cabo una serie de eventos. Hace poco hemos tenido un encuentro de peruanos en Europa, que es que se está creando ya diversos movimientos, digamos, de peruanos, agrupaciones de peruanos que tienen que ver y coinciden con nosotros con FOPES. Como decía Gramsci, que a las finales quienes van a hacer las grandes transformaciones no van a ser solamente la sociedad, sino que van a ser de alguna forma quienes están involucrados, y que de repente aquellos que tienen esa mayor madurez y esa visión fundamentalmente desde un punto de vista intelectual. Y nos da mucha pena el Congreso de la República, o sea, tanto es su descrédito internacional que incluso ni siquiera vienen invitados por algunas organizaciones importantes en los países de Europa, como sucedía seguramente años anteriores, donde por lo menos tenía siquiera una presencia diversa. Pero bueno, entonces eso significa de que hay la necesidad de unir fuerzas, de unir ideas, de unir corazones, de unir sentimientos, y tenemos que meter el hombro todo para sacar al Perú adelante. Y eso sí, pienso que el 2016 no es como se dice, no es una publicidad política, pero pienso que ha llegado el momento de que la gente, el pueblo se ha dado cuenta, y necesitamos cambios, pero no cambios electorales, necesitamos cambios profundos dentro de los marcos democráticos, partiendo de un nuevo reordenamiento jurídico con una nueva constitución. Y aquí hay que agradecer el trabajo inmenso que se ha venido y venimos haciendo nosotros aquí, como también a nuestros hermanos que se encuentran en el Perú, los fonavistas, aquí un grande saludo, y a toda la gente de Democracia Directa y a las nuevas organizaciones que se están sumando en esta cruzada nacional e internacional que estamos haciendo nosotros por un único bloque, por una única fuerza progresista, democrática, fundamentalmente con una visión de un Perú que tenga como un objetivo final el hombre y no la